Chicos, vamos a empezar. Buenas noches. Ahora vamos a revisar todo lo que es vigilancia fetal. Y van a ver que hay muchos de los temas que ya hemos realizado prácticamente. Vamos a ver eso. Entonces, ¿dónde está? Tenemos ahí. Entonces, vigilancia fetal, lo que nos piden, vamos a ver los métodos clínicos, los métodos biofísicos, los métodos bioquímicos y como anexo de placenta y líquido amniótico. Vigilancia fetal es la observación permanente del feto durante su vida intrauterina por métodos clínicos, físicos y bioquímicos con la finalidad de conocer y mantener su bienestar. Todas estas pruebas nos sirven eso, para ver el bienestar, para preservar y para prevenir desenlaces adversos. Entonces, la vigilancia fetal antenatal está dirigida a la detección de la insuficiencia residuales, insuficiencias uteroplacentarias, que llevará al feto a un distrés en el útero, un RCU o la muerte prácticamente. Los métodos clínicos, ahí ven, la auscultación de la clínica de la frecuencia cardíaca fetal, la ganancia del peso materno, la medición de la intrauterina, los test de movimientos fetales, la estimación vibroacústica o del cuero cabelludo. Los métodos biofísicos están ya lo que es, como se llaman, los Dopplers, los test no estresantes, perfil físico, valoración de volumen líquido amniótico, vigilancia intraparto, Doppler, detección precoz de malformaciones congénitas, pulsiometría, análisis de gases y pH de sangre del cordón. Bioquímica ya para esas hormonas, alfa-fetoproteínas, estriol, todas esas cosas. ¿Qué se sugiere? Todo esto en la cardiotocografía, si la fotográfica, el perfil biofísico, la hemodinámica y la bioquímica. Y aquí están todos ya desglosados. Clínicos, todo lo que hemos dicho, hormonales, más hormonas, al embrión, cuando hacemos, ¿cómo se llama? Ya los procedimientos, sea velocidad, ¿cómo se llama? De células embrionarias, de velocidades coriales, depende, ¿no? De líquido amniótico, todas esas cosas. En ecografía, para ver el feto, la presencia de líquido amniótico, en su diferencia, primer, segundo, tercer trimestre. Perfil biofísico fetal, que nos va a servir, como sea, para determinar el bienestar junto con la cardiotografía, el volumen de líquido amniótico. Otros métodos, medición del flujo sanguíneo, ya los dobles que hemos hecho, y las pruebas de monitorización fetal, lo que llamamos cardiografía, todos los que son los test no estresantes, los test estresantes, todas esas cosas. Y ya para saber bien cómo se si estamos en un caso de acidemia, el pH, el oxígeno CO2, la glicemia. Entonces, la pérdida del bienestar fetal, si la resumimos, vamos a ver a nivel de placenta. Es decir, a nivel de placenta, ustedes saben que hay una difusión simple, como se llama, pasaje de oxígeno, CO2, difusión facilitada, lo que es glucosa, o como se llama, difusión simple de oxígeno, CO2. Entonces, cuando tenemos la alteración de esto, para que se altere todo esto, entonces va a haber recién la alteración, es decir, en los primeros momentos no va a haber alteraciones a nivel cardiotocográfico, no va a haber. Ya en el hemoglobina fetal, cómo está la concentración de eritrocitos y qué efecto dan y cómo son los estudios fisiopatológicos. Pues va a haber disminución de movimientos fetales, disminución de la frecuencia cardíaca o aumento de la frecuencia cardíaca, un metabolismo selectivo, redistribución o un metabolismo anaeróbico. Y la mayoría de las clínicas se vamos a ver en los movimientos fetales, en el estresante, y como se llama la ecobiometría, con el pH. Entonces, no es así tan sencillo, no es decir como hacer es decir, sí está bien, sí está mal. Es un proceso correlativo, es un proceso prácticamente escalera. Entonces ya hay acidosis, que es lo que menos nosotros queremos que se dé en nosotros aparentemente vemos a un bebé que no ha sido sometido con un APGAR bajo, menor de 7, entonces no lo van a ver en ese momento. Así que lo van a ver a los 2 o los 3 años. Porque el bebé va a lactar, bueno, en sus primeros años no va a decir mucho, de repente va a tener pequeños retrasos, así como todas esas cosas, ¿no? Pero debemos diferenciar los fetos con oxidación alterada de los normales, pero es necesario, es decir, es también los monitoreos fetales, cuando nos dicen que está bajo, hay bradicardia, todo eso,
hacemos como se llama cesáreas ya de emergencia, pero a veces simplemente son estados pasajeros. Después de iniciar fetal podemos usar N pruebas, pero a veces no es. Tenemos que corregir fisiológicamente cada uno de los estados. Los objetivos de las pruebas de iniciar fetal es identificar la interrupción de la oxigenación fetal, identificar los fetos normalmente oxigenados, quienes no están, quienes están, identificar el feto con riesgo de hipoxia y acidosis, disminuir el riesgo de muerte intrauterina y secuela neurológica. Es decir, que no solo tenemos que ver en el momento las pruebas que le estamos haciendo, sino tenemos que ver los antecedentes, con qué viene cada uno de las gestantes en este caso. Y ahí tenemos los métodos clínicos. Los movimientos fetales es el primer, y siempre en la historia clínica decimos, lo primero que deben perder, la primera prueba de bienestar fetal es los movimientos fetales, si están presentes o están ausentes. Ya se basa en la suposición de que un feto comprometido, cuando está un feto, como se llama, con alteraciones de hipoxia y todo eso, va a reducir su actividad en respuesta a una disminución del oxígeno, va a tratar de ahorrar prácticamente. Esta es una técnica simple, barata, y se puede usar a partir de la segunda mitad del embarazo. Los movimientos fetales, si lo que tenemos que ver es que cada movimiento fetal va a ir acompañado de la aceleración de la frecuencia cardíaca fetal. Son funciones sincronizadas y coordinadas. Cuando se da una interrupción en estos dos, los movimientos fetales y las aceleraciones, entonces quiere decir que algo está fallando. Depende de un desarrollo del sistema, obviamente, tiene que estar un desarrollo del sistema nervioso autónomo, sistema simpático y sistema parasimpático. Y ahí hay N técnicas de diferentes autores que han visto cómo cada uno propone, cómo se llaman, diferentes números prácticamente de esto. Pero el mejor control que tenemos es la madre, porque la madre sabe cómo se mueve su bebé. Uno se mueve más, uno se mueve menos, todo eso, pero él ya va a ver la normalidad de los movimientos. Entonces, simplemente preguntamos a la mamá, ¿se mueve igual, menos o más? Y ella puede decir sí o no. Y acá están los periodos de sesión, la conducta fetal y la frecuencia cardíaca fetal. Entonces tenemos los F1, F2, F3 y F4. Entonces a veces cuando decimos, cuando está en la mañana, cuando no han tomado desayuno, no, el bebé está durmiendo. El F1 creen tranquilo, las sensaciones son raras, tiende a un trazado sinusoidal, la variabilidad está disminuida, los movimientos corporales seguros esos son ocasionales. El 25% del tiempo está en ese estado. En el sueño activo, los movimientos corporales ya son frecuentes y vinculados con aceleración de la frecuencia cardíaca fetal. Hay movimientos oculares y aumento de la variabilidad en el 60-70% del tiempo. Los F3 ya son movimientos oculares sin movimientos corporales ni aceleraciones. Y los F4 son movimientos continuos con aceleración constante de la frecuencia cardíaca fetal. Esto se expresa, se va a expresar todo esto, se va a expresar en esto. Un sueño quieto, F1, miren cómo está. La variabilidad está disminuida. Hay un aumento súbito de la frecuencia cardíaca fetal por un movimiento corporal súbito. Los movimientos oculares están ausentes. Movimientos corporales, solo un sobresalto ocasional de movimientos de miembros son breves. Promedio dura más o menos un 30% del tiempo, duración máxima de menor de 40 minutos. Puede ser prolongada, pero esta es una visión razonablemente para su vida práctica. Entonces, este es el primer sueño, el sueño que normalmente los fetos se encuentran. Hay estas picos, pero a veces no hay. Cuidado, ya vamos a utilizar otros instrumentos para poder discernir si es sueño fetal o si es una patología. El F2, miren, la variabilidad es más alta, hay aceleraciones presentes, corporales numerosos periódicos, miembros presentes, 60% del tiempo, duración máxima 90 minutos. Despierto activo, ya hay aceleraciones sostenidas, amplias y movimientos oculares. Es decir, está mejor, es un despierto activo. Y acá está lo que está, cómo se evalúa el control de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, hay falsos positivos en el 30-60%. Y entonces algunos dijeron que había que seleccionar la población, mejorar el rendimiento diagnóstico. La mortalidad, como se llama, de esto es mayor de 10 mayor en la población de alto riesgo, 70 sobre 1000 a 7 sobre 1000. Entonces, más es seleccionar prácticamente a estos grupos de riesgo y para hacer una adecuada clasificación. Y las complicaciones obstétricas,
la patología materna, miles de pacientes obstétricos, la colestáticas, embarazos múltiples, malformaciones placentales, alteraciones de la placenta, patología materna, enfermedad tiroidea, enfermedad cardíaca, hipertensión, LES, primera edad materna, obesidad. Todos estos son coadyuvantes que a veces no preguntamos a la paciente. La disminución de perfusión presente del estado fetal, hay N metaanálisis, N sobre esto. Y todos están, como se llama, hay una relación directa con la perfusión, como se llama la acidemia fetal. Hay las guías, las nuevas, como se llaman las que han salido en los movimientos fetales, que ven cómo va, cómo se llama, va a desarrollarse prácticamente cada una de estas patologías. Y los métodos biofísicos, ya la cardiotocografía. Para ver esto, tenemos que hacer mucho de lo que es fisiología. ¿La cardiografía qué es? Prueba biofísica de bienestar fetal. Consiste en la monitorización electrónica, lo que ven ahí, los monitores fetales, de la frecuencia cardíaca fetal y sus cambios en relación con la actividad uterina, es decir, los tocos son a nivel fetal y a nivel uterino. ¿Qué nos va a dar? La actividad uterina o la cinética fetal, ¿sí? Cómo se está expresando el feto y cómo se expresa el útero, a través de un cardiotocógrafo, con el fin de lograr mejores resultados de embarazo y evaluación de la salud fetal. El objetivo de detectar la hipoxia fetal, ¿no? Y prevenir la hipoxia como la asfixia neonatal, que puede causar la muerte o daño neurológico permanente e irreversible. Y acá están todos los aditamentos, como es la frecuencia cardíaca fetal, el rango, cómo se llama, de la frecuencia de 110 a 160, cuál es la frecuencia cardíaca basal prácticamente, el rango de la actividad uterina, cómo van los rangos, la hora del día, la fecha, la velocidad del papel, este es 1 centímetro por minuto, y cuánto equivale, como se llama, 1 centímetro de papel. Dos cuadritos, este es 30 y este es 30, son 60. Acá están los movimientos fetales y la contracción uterina que está aquí. De ahí ven los rangos, ¿cómo va? Y aquí ya el rango de la actividad uterina, los actuogramas, prácticamente se va a ver ahí cómo está, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver cuando ya los fetos no están, digamos que sea un F1 o F2, hacemos estimulación vibroacústica para ver cómo va a responder este feto. Y aquí está en el trazado, nosotros tenemos los trazados prácticamente de 1 centímetro, como un visto de papel, pero se ha visto que no. Los trazados a nivel de los europeos tienen como se ven 3 centímetros. Obviamente que los costos... ¿Qué hacemos? Simplemente vamos a ampliar, porque miren, centímetros, moderada, 6 marcada 1. En 1 centímetro no se invierte. Entonces, aquí debemos ver. En 1 centímetro no identificamos mucho las especies que hay de TIPS 1, TIPS 2, en 3 centímetros son mejor identificados. Mejor. Van a ver aquí para una probabilidad normal, pero acá sí hay una probabilidad muy reducida. Y aquí vemos, miren esto. Aquí aparentemente no era, ¿no es cierto? De repente un sueño, ¿no es cierto? En 1 centímetro, pero acá vemos onda, línea de base estable, de 3 a 5 por minuto, de 10 a 15 latidos de amplitud. Esto es un trazo sinusoidal, que acá no lo veíamos, pero acá sí, lo hemos agrandado. Entonces, ahí vemos cuánto están los latidos, cómo van cada uno de estos, ¿cómo se llama? De estos parámetros, la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad, las aceleraciones, las desaceleraciones, los movimientos fetales, forma cada uno prácticamente. El objetivo del monitoreo fetal es identificar la evolución de la lesión isquémica hipóxica del feto y permitir intervenciones para detener esta programación. Lograr un recién nacido sin desenlace adverso y evitar la muerte prematura o daño neurológico. La previsión, entonces tenemos que ver esto, pese a que se ha hecho desde los 50 prácticamente hasta estos métodos, hasta la fecha no hay un consenso establecido. Cada uno hace más, cada uno lo hace o más simple o cada uno lo más complicado. Y cada uno tiene su esto. Lo que queremos evitar prácticamente en esto pues, es una encefalopatía hipóxico-isquémica. Cuando ya hay una encefalopatía hipóxico-isquémica, cuando ya han usado, como se llama, otros parámetros para determinar el daño, SARNAT, todo eso, ese es un recién nacido que está muy comprometido y que las secuelas ya van a ser de leves a severas. Entonces lo que queremos ver es esto. Aquí, este es un trazo, miren.
intervención oportuna o intervención tardía. No, hágale un EVA. Ya mire, estamos en el nuevo tiempo, casi liso, que todavía hay un descenso, hay un dip. Hágale EVA. Tiempo, intervención tardía. Nada, va bien, no va. Evolución espontánea. Entonces, recién nacido puede nacer normal, indemno. Puede haber un desenlace adverso menor o puede haber un desenlace adverso mayor. El gol estándar para juzgar la sensibilidad, precisión y especificidad es si la asfixia o la acidosis natal ocurre después del parto. Recuerden que tenemos para completar o para decidir si es o no es el pH, ¿no es cierto? Si el pH, como se me está alterado, entonces ahí sí, lo podemos sacar del cordón, apenas nace el bebé o cuando ya está recién nacido. Y ahí vamos a ver si ha habido asfixia o acidosis. Bajo riesgo materno, alto riesgo materno, monitoreo fetal anteparto, intraparto, ¿cuál? No hay diferencias en esto. Los desenlaces siguen: asfixia, acidemia, muerte, parálisis cerebral, inadecuada clasificación, variables inadecuadas de impresión de manejo de monitoreo fetal, inadecuado análisis estadístico de los estados, requieren evaluación integrada con calidad. Esto es prácticamente una discusión eterna. El año pasado, 2022, ahí había el Congreso Internacional de lo que es monitoreo fetal, todos los países, lo mejorcito prácticamente en esto. Y sigue igual. Y ellos han hecho mucho énfasis en lo que es prácticamente la fisiología. Y debemos hacer una revolución y hemodinamia. Miren, recuerdan que les dije que lo principal prácticamente estos ramas radiales, espirales prácticamente es la que va, insisto, y demuestra alteraciones que van a tener. Y acá la línea de cómo va desde la placenta y cómo se va a transportar a través, ¿cómo se llama?, del umbilical, a través de la vena umbilical. Recuerden que ahí sí lleva el oxígeno y las arterias son las que, entonces, ¿qué va? Ahí se van a establecer los shunts y esto va inferior y esto va a ir, como se llama, ya directo al corazón. La mayor sangre oxigenada pasa de la aurícula derecha a la aurícula, a través del foramen oral, a la aurícula izquierda, y de allí al ventrículo prácticamente izquierdo, a través, entonces va a irrigar las partes. Entonces, cosas, ¿no es cierto? La aorta descendente va a irrigar la mitad inferior del cuerpo, esta, la de acá abajo, esta es la de acá arriba, ¿cierto? Y una pequeña parte de la sangre oxigenada se mezcla con la sangre venosa que va a fluir desde la aurícula derecha. ¿Cómo se llama de esto? Entonces, todo esto debemos saber por qué se dan los shunts, para qué sirven por qué en cada uno podemos tener alteraciones. Y aquí está la línea de flujo materno. Miren cómo está. Las flechas blancas van a representar la sangre bien oxigenada, es decir, que esta es la vena. ¿Cómo va? Por la vena cava, el shunt, ¿no es cierto? Porte hepático inferior, y este va a ir a la vena prácticamente derecha, ¿no es cierto? Todo esto, cómo circula acá, es importante, esto sí es importante recordarlo. La sangre, la vena umbilical pulsátil, esta, la vena que está bien oxigenada, de 5%, y un bajo contenido en dióxido de carbono, y esto. Las sangre de esos tres gases, miren aquí, tienen bajo contenido, 25%, alto, y se dirigen a la placenta. Mira así, flujo de 500 a 700 mililitros por minuto, a través del lecho intervelocitario de 500, y el lecho intervelocitario 50 a 200, la reserva placentaria precisamente promedio de 30, el espacio intervelocitario promedio de 10, en el tiempo pinocitosis, todo eso a nivel prácticamente de este espacio. Y aquí miren cómo los vasos van a tener pequeñas cantidades de glucósidos dramáticos,
Los pequeños vasos son los conductores de la resistencia del flujo, que tienen las espirales, tienen como una alta resistencia, pero en la gestación vasos de baja resistencia. La ley de Pouchet es la que requiere la condición de flujo prácticamente fluido. Esta es la ley que regula. La reducción del flujo se logra mediante la vasodilatación y la vasoconstricción de las arteriolas. La presión directa de la arteria periférica o por delante de esto. Es decir, y los químicos, los acidosis e hipotensión metabólica severa, mal basal, un perfil biofísico de nuevo, el último ser se va a alterar. Hay muerte fetal, asfixia o muerte del parto. Pero también el desarrollo, prácticamente todo esto va a producir ciertas alteraciones, síndrome o la vena cava inferior. Va a ocurrir en el 20% de las gestantes. Compresión de la cava inferior, puede haber oromías, poligramios, embarazo gemelar. Entonces, a través de la vena epigástica, vena básica, o venas ováricas, o a través de la vena descendentes, plexos vertebrales. Así, de la precarga, del colapso agudo materno, a ver malestar, náuseas, fríos, ansiedad, taquicardia, potencial disminución del flujo uteroplacentario, hipoxia bradicardia acentuada. Uy, está mal este bebé. No, simplemente es compresión. El efecto poseído, igual, 20% de acaba, 20%. Control intenso, macrosomía, igual por todo es por compresión de la aorta y las ilíacas primitivas. Miren cómo el feto va a comprimir y las ilíacas. Va a haber una protección arterial regional, hipotensión de arterias uteroplacentarias, disminución del flujo uteroplacentario, hipoxia bradicardia. Y recuerden que esto se da, la vena cava y el feto poseído, simplemente lo que cambiamos es de posición, ¿no es cierto? Entonces decimos, cambia de posición de cúbito lateral izquierdo. En el izquierdo entonces va a haber menos efectos de este poseído, este robo de vena cava. Y aquí, ¿cómo se va a manifestar? Miren, gestación prolongada, miren cómo baja. Y es un poseído, miren, síndrome de vena cava inferior, feto poseído, compresión de la aorta. ¿Cuánto tiempo? El tiempo es de 2 a 10 minutos, tiene que ser mayor a 10 o 2 minutos. Puede ser leve, moderada, o severa menor. Simplemente es una situación anatómica, nada más. El intercambio interplanetario, todo se lleva a nivel placentario. El cordón umbilical se adhiere al lado fetal de la placenta. Los vasos umbilicales se dividen, se unifican en la superficie de la placa corioidal. Todo se ven cuando se une la placenta. Hemos hecho nosotros estos experimentos para ver si era una placenta bicorial o monocorial. Estas bases se ven cuando se une la placenta, colorantes a una vena con diferentes formas. Y se va a ver cuando son monocoriales que todo se pinta. Cuando son bicoriales solo una placenta se pinta y la otra no. Y acá está la circulación uteroplacentaria. La superficie, sí, cómo en el espacio intervelloso se va a producir el intercambio, ¿cierto? A nivel placentario. Entonces, esto va a corresponder. La superficie basal materna está dividida por un sistema de 10 a 40 áreas elevadas. Estos corresponden realmente de 4 árboles. De 4 árboles. Sí, aquí es donde hay más. 4 más o menos, 3 o 4 árboles por lóbulo. Y los pequeños, como se llama, que van a estar a nivel, como se llama, periférico. Y aquí se establece, en el lado fetal, miren cómo el amnios, aquí está el amnios, recubre la placa coriónica, esta es la placa coriónica, desde el cual el cordón umbilical continúa hacia el feto. Desde la placa coriónica, los árboles vellosos, aquí están los árboles vellosos, se extienden hacia el espacio intervelloso. Y el que está lleno de sangre materna, hemocorial. Acá se producen los transportes, prácticamente. En el lado materno, la placa basal, aquí está la placa basal, delimita la placenta, el lecho placentario, prácticamente. En el margen de placenta, de la placa coriónica, con la placa basal, se funciona para formar este espacio. Y aquí van a ver cómo a nivel desigual, cómo las venas maternas, cómo las arterias espirales van a cambiar para formar, como se llama, una buena irrigación fetal. Y aquí está
cada arteria umbilical, proporciona 8 más arterias de la placa coriónica a los cotiledones de los vellosos fetales. Esto se significa en 4 o 8 vasos cotiledonarios orientales de segundo orden y estos en los vasos de tercer orden. Y va a haber acá un intercambio a este nivel, tanto del lado materno como del lado fetal. Y aquí está la vellosidad, cómo se llama, intermedia, las vellosidades terminales, cómo se van a volver más finas, entonces, y estas vellosidades más finas va a haber una red capilar de paredes delgadas y va a favorecer el intercambio. Aquí están las intercreales, intercelulosas, eso simplemente para ver dónde se producen los intercambios a nivel de mucosidad. Y este es el espacio. Ya cuando vemos ya aquí, mira, el sitio de Florencia, cuando ya se establece aquí a este nivel los cambios, ¿cierto? La difusión simple, facilitada, transporte activo, todas esas cosas. A nivel ya de la difusión, mire, transferencia de gases, oxígeno, dióxido de carbono, por difusión simple. El transporte activo es de sodio, calcio, es decir, fierro, todas esas cosas, aminos y vitaminas. Hay una presión para que pueda, esto y la pinostosis son de muy urginas, la filtración, acá está el DNA libre. Durante el parto, que ver, cada contracción se va a asociar a una reducción temporal del flujo sanguíneo y de intercambio oxígeno placentario. El feto sano tiene suficientes reservas metabólicas para poder hacer frente a estos periodos. Si está preparado para estos periodos de hipoxia durante horas de los cuartos, recuerden que puede ser de 6 a 12 horas. Una condición materna fetal o placentaria que interfiere con la perfusión y oxigenación normal, entonces será más afectada. Entonces, si no sabemos cómo viene, qué antecedentes tiene esta paciente, debemos explicarles por qué. Pero si ya viene con deterioro, entonces más rápido que va a pasar eso. En intervención sin contracción, la presión arterial se normaliza y se reanuda el intercambio oxígeno plenario. Por eso que todas las gestantes que están en trabajo de parto, señor, cuando viene la respirar, aire por la nariz y bote por la boca, eso está asegurando también el vital. Pero ya cuando hay materno fetal, entonces vamos a tener toda esa alteración a nivel placentario. Antes se le decía superficción vascular, ahora ya no hay problemas vasculares placentarios, hay lesiones vasculares que desarrollan como se menciona la infección, cómo se aumenta el arteria, cómo se llama el los cambios patológicos muscular va a ser una vasculopatía decidual por malas invasiones, ¿no es cierto? Acá, remoción ausente incompleta de los pilares de la placa basal. Hipertrofia mural, necrosis y aterosis. Cuando mandamos las placentas a patología, nos pueden dar todos estos diagnósticos. Y aquí va a haber alteraciones macroscópicas, hipoplasia placentaria, debajo del percentil 10, diámetro del bordeo menor del percentil 10, infarto velloso, hemorragia placentaria, microscópicas, hipoplasia vellosa distal, homologación vellosa acelerada. Todos los daños son a nivel placentario. Y miren, las microscópicas, trombosis, vellosidades vasculares, depósito de fibra intramural, cardiorrexia vascular, o estromal vellosa, obligación de tronco vascular. Cada uno ahora, antes que era como se me decía, que solo era placentario, ahora está subdividido y clasificado. 2014 en Amsterdam. Y aquí miren, seguimos cómo va los procesos inflamatorios inmunes, cómo se va a nivel agudo, a nivel crónico, la meningitis, citomegalovirus u otros. Puede haber cómo se llama malaria, las intraviositis, las lesiones inflamatorias, hepáticas, inmunes, meningitis crónica, coronitis crónica, linfoplasmocitosis polisensibilitis, eosinofilias, todas esas cosas. Todos estos, prácticamente, estos daños van a ser a ese nivel. Y que va a haber factores que van a influir en la expresión del estrés del citotropholasta. Va a haber a nivel de factores maternos y paternos que afectan la presentación. Va a haber prácticamente lo que es anticuerpos antifosfolipídicos para que son los abortos recurrentes, maternos, infección por parvovirus u otros desconocidos, factores maternos que aceleran o retrasan el envejecimiento y el estrés placentario, reactividad materna variable, que van a ver las señales de estrés prácticamente esencial de la madre. Y todas las lesiones son raras, pero sí, intervención citocítica crónica,
Esto es para que vean la magnitud que ahora los exámenes a nivel placentario se presentan. Antes pensábamos que era solo una patología, ahora lo están subclasificando. Pero ¿quién va a controlar la frecuencia cardíaca rectal? ¿Es importante? Sí, es importante saber quién controla. Aquí tenemos. El corazón se desarrolla por la función de los dos tubos endocránicos, recuerden, primitivos de origen mesodermo, alrededor del día 21 a 22 de la concepción. La frecuencia cardíaca embrionaria aumenta progresivamente desde 70 a 110 en el embrión de 3 o 4 milímetros, de 6 a 8 semanas, de longitud corneal, cefalocaudal, hasta 170 a 180, de 15 a 32, estamos hablando más o menos de 9 a 10 semanas. Hasta 150 a las 16 semanas. Paulatinamente, con el desarrollo prácticamente de todos estos sistemas, del sistema nervioso autónomo, va a disminuir la frecuencia cardíaca fetal. Al día 40, el corazón comienza a estar bajo el control del nodo auriculoventricular y por el día 55 por el nodo sinusal, ubicado en la pared de la aurícula derecha. Este es el pared de la aurícula derecha. A medida que el control nervioso madura, aparece la variabilidad. Por eso que la variabilidad es una variable importante para nosotros, porque es el primero que madura. Comienza a funcionar a las 20 semanas y se completa a las 24 semanas. Entonces, que la frecuencia cardíaca fetal resulta de la modulación en cada momento autonómico de los centros modulares cardiorrespiratorios en respuesta a las entradas. Y aquí tenemos los quimiorreceptores, los barioreceptores, los centros del sistema nervioso central, sueño, vigilia, la regulación hormonal, el control del volumen sanguíneo. Todos estos van a influir en la frecuencia cardíaca fetal. Y aquí está el proceso. La actividad espontánea del nodo sinoventricular. Recuerden cómo va el nodo atrioventricular, que está en el tabique prácticamente, y el centro cardiorregulador vasomotor en el tronco encefálico. Todos estos van a interactuar. El centro regulador del corazón, que está en la superficie lateral del bulbo raquídeo. Aquí está el centro regulador, recibe información de los nervios aferentes, que a su vez van a recibir información de diferentes tipos de receptores del sistema nervioso periférico. Regulación hormonal, ¿quién la da? La médula adrenal, el sistema renina-angiotensina, la vasopresina y las prostaglandinas. El sistema nervioso autónomo a través del nervio parasimpático nace en el bulbo, aquí estamos, a través del nervio vago, y se activa, por ejemplo, por presión contra el globo ocular, por oclusión, compresión del cordón o por falta de oxígeno. A veces, sin embargo, hay varias causas simultáneas que pueden estar detrás de esta activación del parasimpático. La activación del sistema parasimpático libera acetilcolina y conduce a un ritmo cardíaco lento, bradicardia y desaceleraciones. Recuerden que hay una parte que dicen en los niños 1, ¿no es cierto?, que es fisiológico, en el espejo. ¿Y por qué se daba? Por activación del nervio parasimpático. Decían que es el nervio parasimpático, ¿no es cierto?, que es el que va a producir. Y venía, ¿cómo se llama?, la discusión. Entonces, ¿por qué todas las madres no hacen el solo algunas? Entonces, ya es una de las discordancias. Miren cómo hace. La inervación parasimpática del corazón es principalmente mediada por el nervio vago. Médula oblonga, las fibras de este nervio suministran al nodo sinusal y de ahí el auriculoventricular. Entonces van ahí. Efecto cronotrópico disminuye la frecuencia cardíaca fetal. Un efecto de asignación, la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. El simpático, hormonas del estrés, ¿no? La adrenalina, ¿cómo se llama? La frecuencia cardíaca suba, ¿no? Las hormonas del estrés liberadas también contrarrestan el efecto motivo de la deficiencia de oxígeno. ¿Sí? No solo son estos, sino también a nivel hormonal. Y ahí está, miren. Cómo a nivel, cómo se llama, a nivel, cómo se llama, cómo se llama, como la radio, hasta Purkinje prácticamente, a nivel del nodo central, a nivel de la pared prácticamente del triple derecho. Y aquí está. La estimulación vagal del nodo central produce disminución de los generados por el nodo auricular y una disminución posterior en la tasa de intervención de impulsos a la aurícula del ventrículo. Es beta de los nervios simpáticos, liberan noradrenalina, aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la fuerza contráctil, lo que da como resultado aumento del gasto cardíaco. La actividad alfa
Estos son beta, alfa. En segundo tipo de receptor simpático, altera la distribución del flujo a órganos específicos durante el estrés. Recuerden que durante el estrés se va a generar lo que es una reserva, una priorización de órganos. Estos van a intervenir ahí, sí. Durante la hipoxia se produce vasoconstricción de ciertos lechos vasculares, como el intestino, el hígado, los pulmones, lo que permite el flujo preferencial de sangre. Es decir, el brain spare lo que va a hacer reservar, priorizar lo que es el cerebro, el corazón, las glándulas adrenales, ¿no es cierto? Y la placenta. ¿Quiénes intervienen? Los quimiorreceptores, los baroreceptores, los quimiorreceptores centrales o los quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores detectan la saturación del oxígeno y el pH, responden a hipoxemia y acidosis hipercárnica. Los baroreceptores detectan estiramiento por cambios en la presión intraarterial y se aumenta la presión arterial y disminuye la frecuencia cardíaca. Los quimiorreceptores centrales están en el bulbo, aumenta la escalera simpática. Los quimiorreceptores periféricos, los cuerpos carotídeos, cuerpos aórticos, y los baroreceptores arco aórtico, aórtico. Entonces, ¿dónde están? ¿Qué hacen los quimios? ¿Qué hacen cómo se llaman los baros? Los quimios están representados por los grupos periféricos, cuerpo aórtico y cuerpo carotídeo. Centrales se encuentran en el bulbo y responden a variaciones del oxígeno CO2 o en sangre o en líquido cefalorraquídeo. Estos receptores de los quimios van a responder a la hipoxia, hipercapnia, al pH y la hipotensión. Solo se activan al final del tercer trimestre de la gestación y contribuyen a estabilizar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Pero los vasoreceptores, que están ubicados en la pared de los vasos del callado aórtico y en los senos carotídeos del feto, son sensibles a cambios de la presión arterial. Su actividad se presenta durante la segunda mitad de la gestación y su misión es regular la frecuencia cardíaca frente a tensiones que produce taquicardias o frente a hipertensiones que produce bradicardia. Y toma mucha importancia durante la compresión del cordón umbilical. Son mecánicos prácticamente. Al aumentar la presión arterial, estos receptores envían impulsos vía nervio vago envían impulsos a través de las fibras aferentes del vago al corazón y que tienden a bajar y esto produce hipoxemia, contracciones uterinas, quimiorreceptores o de los baroreceptores. La edad gestacional va a decir que, como se llama el latido, sabemos que a las 4 semanas después de la concepción, la frecuencia cardíaca está más o menos, no sé, recuerden que más o menos dijimos a las 4 semanas hay SAT con 4.5 SAT, a las 5 que ya hay embrión y a las 5.5 a 6 latidos cardíacos fetales. Entonces, va a influenciar si el sistema neuropático ejerce una influencia cada vez mayor en su cerebro vital, que avanza al aumento de la edad gestacional, disminuye la frecuencia cardíaca basal. Entonces, la variabilidad de la frecuencia cardíaca basal rara vez está presente antes de las 24 semanas. La ausencia de variabilidad es anormal después de las 28 de gestación, ya que el sistema nervioso parasimpático es constantemente desarrollado por el tercer trimestre principalmente. Aumenta la edad gestacional, aumenta la amplitud de las aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal modulada por el sistema nervioso simpático. 50% de los fetos normales demuestran aceleraciones con movimientos. Recuerden que estaban asociados a partir de las 24 semanas. La proporción es que se eleva más del 25% a las 30 semanas. Menor de 30 semanas, las aceleraciones son 10 latidos por minuto durante 10 segundos. Las aceleraciones son 15 por minuto durante 15 segundos. Ya son criterios que... Actividad versus tranquilidad. La variabilidad es baja al comienzo del embarazo. Durante la segunda mitad del embarazo, la variabilidad aumenta progresivamente. Y a las 30 semanas no hay mucha diferencia entre la variabilidad entre la actividad y la tranquilidad. ¿Cómo está? ¿Activo a las 30 semanas o quieto? Activo a las 34 semanas o quieto. Aquí, diferencia entre la variabilidad aumenta entre la actividad versus la tranquilidad conforme avanza la edad. Las aceleraciones también se desarrollan y aumentan de altura a medida que avanza la edad. Ocurren movimientos fetales. Y las sustancias hormonales. Como resultado directo de la hipoxemia, se estimula la producción de hormonas vasoconstrictoras, liberados de ¿dónde? De la suprarrenal, adrenalina y noradrenalina. A medida que empeora la hipoxemia, la respuesta normal diferente simpático disminuye los movimientos fetales, de manera que las aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal desaparecen.
Entonces, primero, ¿qué va a hacer? Hay hipoxemia, hay disminución. Después, ¿qué va a desaparecer? Desaparecen los movimientos fetales. Y que también las asociaciones también desaparecen. La hipoxemia prolongada o severa resulta en una bradicardia persistente o repetitiva, con desaceleraciones tardías relacionadas con depresión del miocardio. La variabilidad también se pierde. En última instancia, hay una pérdida de actividades biofísicas fetales, como la respiración, el movimiento, el tono, el cuerpo. En esta etapa el feto ya está en buen periodo de acidosis. Recuerden que es una cadena. Y aquí está quien controla, qué hacía, como un resumen, qué hacía el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático, los receptores y receptores, las hormonas. Es un resumen prácticamente. El centro regular del corazón, el petroleo del bulbo raquídeo, en la región cuarta del ventrículo, que está próximo al centro regular de la respiración, entre ambas conexiones. Del centro regular del corazón se altera también la respiración. Condiciones parasimpáticas que son vía vagal, o como se llama el control indirecto, que fuertemente de cargas simpáticas y la liberación de catecolaminas de las glándulas adrenales. Son dos estos. Entonces, ¿qué factores van a influir en la cardiografía? Son factores maternos. Posición de cúbito supina, compresión de vaina acá. ¿Qué se va a producir? Desaceleraciones subaricales prolongadas en la frecuencia cardíaca vital, dijimos de 2 o 10 minutos, ¿no es cierto? Convulsiones epilépticas o eclampsia, sería una preeclampsia severa. Bradicardia prolongada con disminución de la variabilidad y taquicardia compensadora por compulsión materna, taquicardia fetal. Adición de fármacos, alteración de la variabilidad, sedantes, anestésicos, incremento de la frecuencia cardíaca fetal con variabilidad disminuida, los betamiméticos, aplanamiento de las aceleraciones, taquicardia, bradicardia grave, los antihipertensivos, usamos todo esto, ¿no? Los antihipertensivos usamos nosotros en esto. Entonces, produce una alteración, se produce una eclampsia, vamos a usar los antihipertensivos de diferente gama. La hipoxia es importante, sí, porque vemos el estado ácido-base. El ácido básico adecuado, necesitamos que la membrana básico-sincitial o la membrana placentaria esté lo más indemne posible. Y aquí están los determinantes de la difusión: gradiente de concentración, área de la placenta, la permeabilidad. Son factores que van a influir en el flujo útero-placentario. Y aquí está qué es un estado ácido, qué es un estado básico, qué es el ácido carbónico. Nos está dando prácticamente todos los componentes que se van a producir en una hipoxia. Y aquí está cada uno de los valores. La alteración del equilibrio ácido-base y la función placentaria normal mantiene constantemente los gases en la sangre fetal en un estado de equilibrio dinámico. La fluidez del contenido de oxígeno fetal generalmente no tiene impacto en el equilibrio ácido-base. Por decir, el feto tiene muchas reservas para hipoxias prolongadas durante todo el trabajo. Y entonces, ¿cómo se llama? Cuando hay hipoxia, entonces el feto va a responder en diferentes formas. Aumenta el aporte de oxígeno, dirige el aporte de oxígeno a los órganos esenciales o reduce el consumo de oxígeno. Estas tres estrategias tiene precisamente el feto para poder salir de esta hipoxia. Al aumentar el aporte de oxígeno, el feto aumenta el impulso simpático. Claro que sí, va a aumentar mayor, ¿no es cierto?, mayor fuerza, el gasto cardíaco a nivel de la taquicardia. Entonces, aumentando el flujo y mejorando la perfusión placentaria y la captación de oxígeno. El aumento de la distribución simpática también da como resultado redistribución preferencial, es decir, que ya voy a seleccionar a qué órganos. Primero aumento mi preferencia fetal y luego segmento, voy a seleccionar mis órganos: cerebro, corazón, glándulas adrenales, placenta, nada más, ¿no es cierto? La siguiente: si quiero para reducir el consumo de oxígeno, el feto disminuye su movimiento. Miren, después de cuánto recién va a disminuir su movimiento, lo que lleva a una pérdida de aceleraciones cardíacas. Primero disminuye su movimiento y después desaparecen las aceleraciones. La respuesta a cambios cerebrales en la cardiología depende de factores: si es agudo, el insulto es agudo o es crónico. La duración, el intervalo. Entonces tenemos, si hay un feto ya que nos viene con RCU o un P, ya está hipoxémico, preacidémico, será mucho menos por acá de frente a las contracciones. Entonces, y esto ya pues es un alto riesgo, ¿no? Ya no vamos a poder decimos, a veces un RCU no lo sometemos a un trabajo de parto, porque ya viene con estos factores, sí, ya está ya. No es que está acostumbrado, doctor, ya está acostumbrado, ¿no? No está acostumbrado. Su grado, ¿cómo se llama?, de hipoxemia o preacidemia es alto. El parto va a producir que el reflejo cardiovascular fetal
y la reacción metabólica prácticamente de esto. A medida que se exacerba la hipoxia, el contenido de oxígeno disminuye aún más. ¿Qué va a producir? La glucosa es anaeróbica. Se llama aquí a nivel, ¿cómo se llama?, de las vías anaeróbicas. La vía del lactato, la vía del cetoglutarato, prácticamente. ¿Y qué va a producir? Ácido láctico, que conduce a la disminución del pH y un metabolismo anaeróbico de los tejidos que produce acidosis metabólica. Recuerden eso. La acidosis respiratoria y metabólica difieren entre sí, sí, en pronóstico. La gravedad en la mujer embarazada y el feto que va a causar va a depender principalmente de cuánto dura o cuánto es la intensidad del evento hipóxico y el nivel de compensación y tolerancia. La progresión de la hipoxia se acompaña de cambios en la frecuencia cardíaca fetal, incluida la frecuencia cardíaca basal, la variabilidad disminuida, la selección de es decir, va a ir una cadena primero, no solo ante la línea basal, sino que va a cambiar la línea basal. Está en 120, después la línea basal en 140, o sube o baja. Entonces todo eso nos está indicando la progresión de la hipoxia plasmática. Entonces, el feto sí existe en un entorno peligroso durante todo el proceso de nacimiento, está sometido a un estrés permanente. La progresión de la hipoxemia a hipoxia es dinámica, avanza por la acumulación de ácido láctico. Porque ya miren cuánto tiempo ha pasado para que ya haya como sea un metabolismo anaeróbico. Y aquí debemos ver los factores maternos. ¿Cómo está? ¿Qué ha habido? ¿Qué condiciones intrauterinas ha habido en esto? ¿Qué van a causar daño fetal? ¿Sí? ¿Cómo está la oxitocina en las contracciones? A veces ponemos oxitocina, ponemos una policistolia, entonces ya estamos alterando el feto. El impacto del dolor también, el materno. A veces los umbrales de dolor en los que están son diferentes. Uno puede resistir mucho y otros son intolerantes al dolor. O los RPMs. Factores que van a causar hipoxia o exacerban la hipoxia. Que analizar de manera integral factores y eventos que afectan a las mujeres embarazadas y los fetos y modificar dinámicamente. Es un proceso continuo, no estático. Prácticamente de qué se hace un seno, una hipoxia, todos son términos que debemos saber para poder informar. Y aquí está, metabolismo aeróbico, oxidativo, hipoxemia, pasa hipoxia, disminuir la solución de oxígeno, disminuir aumenta, como se llama, aumenta la cirugía y hay más. La hipoxia, todos estos ya son términos que van a producir una reducción del flujo homologada va a ser. Entonces, ¿qué esto va a hacer? Esto va a permitir la protección cefálico, el cerebelo y los rangos basales, entonces esa cerebral y las áreas divisorias, los hemisferios cerebrales. Estas áreas divisorias son partes de la corteza, que estamos cerca de decir, recuerda. Que esto está mal. Entonces, el insulto, los dos alteraciones a nivel metabólico más antes, y nosotros no hemos capaz tenido la suficiente ciencia para ¿cómo van a representarme? ¿Cómo se puede la respuesta a la hipoxia? ¿Cómo ver estos descensos? Radicar en nuevo grado, inmediatamente inicia la hipoxia. Mire, los tips 1, los tips 2, los tips variables. Cuando haya bradicardia fetal, miren hasta dónde va. Si nosotros hacemos una línea hasta donde está llegando, 90, 80 hasta 90. Entonces, ¿qué se va a iniciar? Un quimo reflejo, más que un paro reflejo. Esto no es mecánico, sino ya es por sustancias ahí.
Los aumentos de presión arterial son graduales y van a producir después de la... Pues hay taquicardia fetal. Entonces, esto va a llegar a un desenlace fatal. Entonces, la respuesta es, hay una supresión ultrapresión crónica o una hipoxia fetal aguda. Va a haber cambios secuenciales, va a producir hipoxia fetal metabólicamente. Todo esto se va a producir. Y ya las alteraciones son a nivel de las, cuando hay hiperexpresión uterina, cuando hay a nivel placentario o cuando hay una inadecuada invasión endovascular. Son teorías prácticamente a nivel de los vasos que de enfermedades. Y hay los mecanismos patológicos que van a intervenir. Aquí va a intervenir mucho prácticamente a nivel ya de esto, cuando disminuye la presión de oxígeno fetal, cómo se llaman se activa, la actividad simpática, aumenta la actividad simpática, hay vascularización periférica, hay, ¿cómo se llama? La resistencia vascular periférica, aumento, y cómo se llaman los shunts vasculares, entonces se produce disminución, hay aumento, como se llama el esto del gasto cardíaco, y flujo de perfusión cerebral. Entonces todo es para asegurar prácticamente un control, poner en equilibrio todas estas alteraciones. Y ya los compromisos, se va a ver cómo se llama ya cuando tenía como una disminución prácticamente la presión arterial de oxígeno. Los fetos normales pueden hacer una presión parcial de oxígeno hasta 50%. Cuando la presión de 50%, el quimosfera periférica desencadena una respuesta vital ante el 50%. No es por eso cuando dicen que es 100, hoy día, hace una hora. Falso. El compromiso fue ya más antes. ¿Los fetos pueden soportar estos periodos de hipoxia intermitente? Sí, mire. Anomalía de frecuencia cardíaca fetal de esas situaciones. Disminución de la variabilidad latido, con lesión cerebral muerta. Por eso cuando ya tenemos conocimiento de meconio en el líquido amniótico, ya ha habido un proceso de acidosis, porque se ha alterado por el peristaltismo, lo que ha hecho es eliminar el meconio. Entonces ya estamos ahí, ya ha habido una alteración que era verde, ¿cómo se llama? Fluido, verde claro, verde oscuro, y nadie llega a poder verjas. Muchas de verjas ya es terminal. El líquido meconiano. Entonces, yo va a responder, o bueno, este meconio va a responder a una respuesta del aparato gástrico de hipoxia y poner vaso intestinal, aumento del peristaltismo. Por eso se produce la liberación de meconio del amniótico. Primero ocurre en el 8-25% de todos los nacimientos, de los cuales 20-30% de los bebés están deprimidos y el 5% va a desarrollar un síndrome de respiración meconiana. Las incidencias han disminuido países desarrollados, pero nosotros ya estamos con el curso, estamos asociados prácticamente de esto a lo que es la asfixia perinatal, que va a aumentar la morbilidad y la mortalidad. Las infecciones, la membrana amniótica, como se llama, todos los tejidos prácticamente pueden ser alterados. Cuando hay un sufrimiento fetal crónico, recuerden que está todo el cordón, la placenta están teñidos de prácticamente color verde. Eso indica que es un sufrimiento fetal crónico no agudo. Los tipos de hipoxia. ¿Cómo se va a presentar la hipoxia aguda? Miren, inmediatamente. Caída repentina de frecuencia cardíaca fetal y examina de sesión prolongada única. La presentación, más de 5 o más de 3 minutos. Causas de PP, prolapso, rotuterina y atroginas cuando demasiada, como se llama, oxitocina, o cuando ponemos, como se llaman los misos, ¿no? Hipotensión materna aguda, subaguda, 30-60 minutos, miren cómo está. Lo que llamamos, como se llama, tipo rotatoria, es una hipoxia subaguda. La frecuencia cardíaca fetal pasa más tiempo dentro de desaceleraciones, mayor de 90 segundos que en la línea de base, menos de 30 segundos. Desaceleraciones variables, atípicas o tardías recurrentes, con o sin sobredisparos, patrón saltatorio. Causas invariablemente por hiperestimulación uterina, caída del pH en 0.1, manejo inducido inmediato de detener el empujo, reducir la oxitocina.
evolución uterina. Esta es una hipoxia subaguda. O lo van a escuchar ustedes también como patrón saltatorio. Subaguda, miren. La hipoxia es de evolución gradual. El tipo más común de hipoxia durante el trabajo de parto, evolución en horas. Entonces, esto es una evolución gradual. Va a ver cómo primero hay descensos marcados, después hay una línea de base prácticamente anulada con variabilidad mínima, un trazo sinusoidal, y después va a haber un desenlace fatal. Las etapas del 1 a 4 evidencia, primero está tratando de compensarse, 5 y 6 evidencia de 3 descompresión fetal, y las 4 y 5 presentarse pues trayectos reversibles, pero esto ya no hay. Y aquí van a estar. ¿Cómo los tipos de evolución? ¿Cómo evoluciona? Evidencia de 3 hipóxico. Mire. 2. Aceleraciones ausentes. No hay aceleraciones ausentes. 3. Desaceleraciones. Se hacen más duraderas y profundas. Aumento de la línea de base. Está aquí abajo y de repente aumenta. Variabilidad disminuida. Ya no hay variabilidad. Sí, esta es la cadena. Esto es la evolución de la hipoxia. ¿Y cómo? Mire. La variabilidad mayor es insuficiencia cardíaca terminal. Línea base inestable o en descenso progresivo, patrón de escalera hacia la muerte. Y no crean que solo este es del libro, no, hemos visto nosotros esto, y se evitan los bebés. ¿Cómo va? Por eso que les digo que la hipoxia no es de momento, evoluciona gradualmente, desaceleraciones repetidas, ausencia de aceleraciones, aumento de la frecuencia cardíaca en forma inicial, para compensar después el hipoxia. Si sigue, porque va a haber desaceleraciones valvulares tardías y después bradicardia y muere. La hipoxia crónica no. El feto está expuesto por un periodo prolongado de hipoxia durante el periodo prenatal, consecuencia de una insuficiencia uteroperitoneal crónica, con noción de crecimiento y alteraciones dobles como el arterio umbilical. Recuerden todo esto. Esto ya es de tiempo. La línea base, el límite superior de normalidad, aquí la línea base está normal, la variabilidad está disminuida. Las respuestas de aceleración son raras, no hay aceleraciones. Causas, un feto con reserva disminuida y mayor susceptibilidad a lesiones hipóxicas. Entonces es una recesión. No va a resistir el trabajo de parto. Manejo, hay que ver cómo lo podemos manejar. Pero lo mejor recomendado en estos tiempos es terminar la lesión por cesárea lo más antes posible. Los desenlaces adversos. Esto es lo que tenemos miedo, porque si le sacaremos, como se llaman todos los hipóxicos, a todos los fetos que han salido mal, un pH, y le tendríamos menos de 7, ya tendrían, como se llama, un arma, y es un arma para decirnos que este feto está en la acidosis fetal. Si está en la acidosis metabólica, en este caso, quiere decir que no, la culpa ya está hecha. La sensibilidad del pH del útero umbilical es de menos de 7 para el diagnóstico de financiar es un 86%, la especialidad un 10%, pero el preciso es del 83%, así que si es menos, y todo se va a decir la hipoxia del CMI y el adverso, prácticamente va a ir en hipoxia, en muerte, en cefalopatía hiposisquémica y en parálisis. Ese es continuo. La encefalopatía hiposisquémica tiene sus grados, grado 1, grado 2, 3, y eso ustedes lo van a revisar en pediatría. Ahí quedamos, chicos, porque ya me cansé. Laura, ¿te dormiste? No, doctor, estamos aquí. Miren, es la fisiopatología, esta es cardiotografía, como dijeron unos chicos en el curso internacional y el curso, ¿cómo se llama?, de aquí de la maternidad de Lima. Y es amplio, bien amplio. Pero hay que rescatar cómo evoluciona, cómo es la hipoxia, definir la hipoxia aguda, la hipoxia subaguda, la hipoxia crónica.
y cómo va a tener sus expresiones en la cardiografía, siendo monitoreos fetales. Y ahora vamos a hacer en esto ya el NST, toda la clasificación de Fisher, todas esas cosas, lo vamos a hacer más rápido porque este es más práctico ya. Los NST son más prácticos. Ya llevan esta, prácticamente vamos a evaluar. Y se les va a preguntar así, digamos, si yo tengo una línea de base, como ahí ustedes han visto ahora que hay un montón de, ¿cómo se llama?, de monitores fetales, ¿no es cierto? Ya, si esta línea de base está aumentada o hay alteración, la pregunta va a ser bien simple. ¿Dónde está el daño? ¿Qué ha pasado con esto? Si la variabilidad está disminuida, ¿qué ha pasado fisiológicamente con este bebé? Si digamos ahí, con la escala de la muerte, ¿qué está pasando? Si, para aprender prácticamente la cardiografía, que aparentemente nosotros la clasificamos en menos de un minuto, sencillo, pero para explicarlo fisiológicamente o físicamente, vamos a sintetizarlo en las prácticas para que lo vean ustedes. Ojalá que tengamos tiempo, porque ahí sí tenemos material para prácticamente examinar. Hasta en foto le podemos tomar, no hay problema, porque ahí tenemos que evaluar. El trabajo de ustedes va a ser eso. Y recuerden los chicos, recuerden cómo estamos haciendo ahora. Los primeros no han hecho eso, porque ahora las notas son grupales e individuales. Y no están estudiando, chicos. Nuestro interés de repente no es jalarlos. El interés si quieres que aprendan algo. Y lo malo que no tenemos ni siquiera práctica, ¿no es cierto, Laura? ¿Cuándo viene el señor? El 21 de laboratorio, Laura. Doctor, ¿sí me escuchó? Sí, no te he escuchado. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo regresa de sus vacaciones? Doctor, me dijo el 21, o sea, el día de ayer. Y nada. No regresó. Hay que tratar de ver eso, Laura, para ver cómo se llama, para que lo hagamos un poquito más dinámico esto, porque si han visto es un poco árido, es bastante información. Entonces tenemos que sintetizarlo en cada uno de los monitores fetales para hacer las correlaciones prácticas, pues, en ese sentido, para que ustedes se les quede más, porque es bastante información. En esto ya de los NSTs, los STs, los MIP, es más práctico, como les digo. Es más evaluar cómo está la línea, cómo está abajo, es calificar. O sea, ya casi no va a haber mucho de esto, de lo que es prácticamente la teoría, práctico. Y eso es lo que quiero que ustedes manejen. Lo práctico y lo sepan aunar más fácilmente. ¿A qué va? ¿Cómo va? ¿Qué está fallando? Eso. Pero eso lo quiero hacer en la práctica. Y no tengo espacios, tiempo. No tengo ni siquiera de estos. El hospital, ustedes saben que es reducido y ahora estamos buscando unos espacios. Y necesito un espacio. Trata de ver eso de las prácticas en la universidad, Laura. Doctor, disculpe, me dijo el señor de que tal vez podría ser, bueno, le estaba diciendo de que sí podría venir un sábado y me dijo que normal. En todo caso, doctor, sería la práctica la siguiente semana y ya usted me estaría dando tal vez sus horarios libres para yo acordar con mis compañeros qué día podríamos realizarlo. Excelente. Sí, para poder refinanciar eso y poderlo ver mejor. Bueno, eso va a ser en beneficio de ustedes, ¿eh? Porque bueno, ahí, pero cuando van a querer enlazarlo, ahí viene el problema. Si no es fácil correlacionarlo con la lámina que tú ves o el monitoreo que ves y para que el examen, doctor, ¿dónde está la falla? Bueno, para mí es un poco más fácil, ¿no? Pero ustedes tienen que hacerlo para que puedan desarrollarlo. Y como les digo, hay muchos grupos que tienen 0, a lo mucho están llegando a 10. Y si el grupo falla, los individuales a veces, algunos quieren sobresalir, pero otros no. Mañana tenemos clases con los chicos, mañana tengo consultorio, 8 de la mañana, por favor. La temática va a ser rápida. Vean cómo hay bastante paciente. Ya, chicos, suerte, estudien, nos vemos a la otra clase. Hasta luego, chicos. Gracias, doctor, hasta luego. Muchas gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego, chicos, no duermo mucho, estudien.